presidente, este debate ha permitido avances enormes en la comprensión de los problemas. Yo, por ejemplo, siento un gran halago de que el senador Alexander López, en representación del Polo Democrático, haya sido tan enfático en afirmar que ninguno de los dos polos de esta contradicción, sí o no, estaban por la guerra, es decir, ambos estaban por la paz. Halagador que lo haya dicho, y hubiese sido más halagador si el propio presidente Santos no hubiese dicho lo contrario durante el proceso. Ahora estamos muy conformes con el resultado. De hecho, nosotros mismos hemos dicho y hemos recordado que en la Comisión Primera del Senado del Centro Democrático le dio un voto de confianza al señor registrador de la Nación y creo que acertamos. Y enhorabuena. Pero las cosas deben ser a tiempo. Eso se debió anunciar y decir en el propio debate. Nosotros fuimos denostados, fuimos agredidos, fuimos atacados muchísimas veces por guerreristas, cosa que se salía completamente de la lógica de nuestro discurso. Pero también me parece importante decir que nuestro triunfo es el triunfo de unas ideas, de un punto de vista, de una doctrina. Y eso es sustancial y debiera ser objeto de un largo debate en este recinto, porque no es cosa menor, no es adjetiva, sino sustantiva, la diferencia que dio origen al cambio de las políticas de solución del problema de la violencia en Colombia entre el año 2010 y los años siguientes. Me refiero concretamente a que en el libro El hombre clave del señor Henry Acosta se hace la afirmación de que el punto nodal, el quid que permitía la iniciación de las conversaciones entre la organización terrorista FARC y el gobierno del presidente Santos, era el cambio de doctrina o de filosofía política respecto al Estado colombiano, de si estábamos o no en situación de guerra civil o conflicto interno armado. En ese texto se afirma que la primera gran decisión del presidente Santos fue retroceder del gran avance que se había logrado en el año 2002 para aceptar el escenario de un conflicto entre dos cuasi-estados, un estado casi fallido y un estado embrionario, y una fuerza insurgente versus una fuerza institucional pero débil que se confrontaban de igual a igual. Eso permitió, señor presidente, que de allí en adelante comenzaran las partes a hablar como altas partes, que las partes se convirtieran ambas, las dos, tan diferentes para nosotros, tan parecidas para el presidente Santos, en una persona, en una primera persona plural. Y ese fue el inicio del caos. Señor presidente, el triunfo del no es la derrota de este texto. Señor presidente, el triunfo del no es la pérdida de 4 años. Históricamente sí lo es. Muy importante que hayan avanzado en desvelar quiénes son las FARC. 30 segundos más. Gracias. Yo espero tener después muchos minutos para explicar una tesis que es sustancial. ¿Por qué nosotros decimos que 5.675 hombres armados, el equivalente a una empresa mediana de seguridad privada en cualquier ciudad del país, puede llamarse un ejército que pone en situación de guerra civil a una nación de 45.000 ciudadanos? Eso es un hecho absolutamente imposible de demostrar, es una adefesio desde la definición de lo que es el conflicto interno armado. Por eso creo yo, señor presidente, que debiéramos comenzar a recuperar el lenguaje de la seguridad democrática. El lenguaje de la seguridad democrática parte de la base de que la solución negociada no es a un conflicto interno armado de condiciones y características económicas, sociales y políticas, sino el sometimiento de organizaciones armadas que, por ser tan numerosas y por poner en tan grave peligro la vida
la existencia, los bienes de la sociedad merecen un tratamiento como colectivo, tratamiento que se reduce a una decisión, el sometimiento a la justicia. Muchas gracias, señor presidente. Senador Carlos Felipe Mejía.